Hola, en este tutorial vamos a aprender la importancia que tienen las plantas en nuestro ecosistema, en el medio ambiente donde nosotros vivimos. Bien, hablemos sobre la importancia que tienen las plantas en nuestro medio ambiente. Primeramente, recordemos que las plantas fueron las responsables de hacer habitables el planeta Tierra, o mejor dicho, son las encargadas de crear una atmósfera respirable en nuestro planeta. Cuando se estaba formando la capa terrestre de la Tierra, la inestabilidad tectónica era muy elevada y la aparición de los supervolcanes hizo que en ese periodo geológico la atmósfera estuviera compuesta por gases letales para la mayoría de los seres vivos en la actualidad que habitan en el planeta. Bueno, según se fue enfriando la Tierra y las masas de agua, se asentaron surgiendo las primeras bacterias que habitaron en zonas acuáticas o en fangadas. El origen de las plantas lo encontramos en las cianobacterias, o también llamadas oxitobacterias, bacterias capaces de realizar la fotosíntesis. De este tipo de bacterias surgieron los endombiosis, los cloroplastos. Bueno, si se dan cuenta, la planta tiene bastante importancia en nuestro planeta desde que se creó. Y es más, hasta hoy en día vivimos rodeados de plantas. En diferentes partes del planeta Tierra hay muchas plantas, pero sabemos valorar la importancia que las plantas tienen en nuestro planeta. Muchas veces, casi siempre nos olvidamos, no lo tomamos en cuenta y hasta eso lo destruimos. Bien, entonces hablemos pues sobre las plantas. ¿Se han preguntado alguna vez qué es una planta? ¿Cuáles son sus características? Parece mentira que la mayoría de nosotros nunca se nos haya ocurrido hacernos esta pregunta, a pesar de que vivimos rodeados de plantas, como ya le dije anteriormente, en los jardines de nuestras casas, en los parques de la ciudad, en las islas de las avenidas, sobre la mesa del comedor, en los patios, hay plantas. Por donde vayamos vamos a encontrar plantas. Entonces, ¿qué sabemos de ellas? Las puedo pensar en analizarla, en conocerla, en saber qué beneficios nos brinda en nuestro medio ambiente. Bien, hablemos un poco sobre las plantas. Las plantas son seres vivos que nacen, se alimentan, se reproducen y mueren. Eso es lo poco que conocemos de ellas, pero ahora conoceremos un poco más. Las plantas son seres vivientes que, como los animales, se alimentan, respiran y se reproducen. A diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse, ni tampoco sentir, pero sí pueden hacer algo que los animales no hacen, como fabricar su propio alimento. Es decir, que el ser vivo, y el único ser vivo que fabrica su propio alimento, es la planta. Y mediante realiza su propio alimento, mediante la fotosíntesis, mediante la clorofiliana. Y te has puesto a pensar también qué es lo que necesita una planta para crecer y desarrollarse. Veamos un poco. Las plantas necesitan del suelo, aire, agua y luz, los mismos elementos que necesita el ser humano para poder sobrevivir en este planeta. Si eliminamos uno de estos elementos, la planta muere, así igual que nosotros. Si a nosotros nos falta uno de estos elementos, también vamos a morir. Entonces, la planta es tan importante o igual de importante que nosotros, no solamente para embellecer nuestro planeta, sino también porque las plantas nos facilitan nuestros alimentos de cada día. Pero bien, yo sé que con este tutorial vamos a aprender a valorarlas un poco más, conocerla un poco más
y pues no ir ya valorando, ir ya más allá de todas las cosas que de repente anteriormente hacíamos que no estaban bien con ellas. Ahora pues vamos a tratar de mejorar, ¿no? Bien, ¿y qué es el medio ambiente? Veamos, el medio ambiente no solamente es el lugar donde nosotros vivimos. Vamos a hablar qué encontramos en el medio ambiente, por qué es importante el medio ambiente y conocernos cómo también se forma. Bien, entonces decimos, el medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturas capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Entonces, sabemos que nuestro medio ambiente es un conjunto de componentes físicos y químicos. Todo ese conjunto forma nuestro medio ambiente. Y cada día que pasa, cada año que pasa, nuestro medio ambiente sufre grandes cambios justamente por la mano del hombre, porque ya sabemos que cada año cambia nuestro clima porque por la contaminación de nuestro medio. Recordemos que nuestro medio ambiente está muy contaminado y que cada día se contamina más. Y es más, las personas no valoran las plantas porque las plantas son los únicos seres vivos que pueden parar toda esta contaminación. Pero va a depender de nosotros si nos ponemos la mano al pecho y digamos, ya, voy a plantar mi planta o voy a cuidar mi planta. Pero bien, hablemos y conozcamos un poco más de la planta para que nosotros podamos valorarla. Bueno, también ya sabemos cómo es la planta, ya sabemos que es un ser vivo, sabemos que es muy importante para nuestro planeta, pero también debemos saber que las plantas tienen sus partes. Todas las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien definidas, cada una de ellas cumple una función específica. Por ejemplo, una planta está compuesta de las hojas, el tallo o la raíz y bueno, hoy día vamos a saber un poco más. Por ejemplo, las hojas son los principales órganos que realizan la fotosíntesis de casi todas las plantas. Todas las plantas, para producir su propio alimento, van a realizar la fotosíntesis. ¿Y dónde se realiza especialmente la fotosíntesis? En las hojas. Luego tenemos el tallo. El tallo corresponde a la parte aérea y central de las plantas que sostiene a las ramas o tallos secundarios, a las hojas y a veces a las flores y frutos. En el tallo distinguimos tres partes, entre nudos, yemas y nudos. Luego tenemos la raíz, que constituye el órgano de las plantas superiores, casi siempre subterráneo, que desempeña varias funciones, entre ellas absorber y conducir agua y minerales disueltos, acumular nutrientes y sujetar a la planta al suelo. Las raíces de muchas plantas son comestibles y contienen cantidades considerables de sustancias nutritivas. En particular, almidón, entre las de importancia agrícola destacan el camote, la remolacha azucarera, el nabo, la zanahoria y la yuca. Bien, ya conocemos las partes de las plantas. Ahora pues vamos a hablar sobre la alimentación de estas plantas. Como yo les dije anteriormente, la planta es el único ser vivo que produce su propio alimento. Entonces, para producir su propio alimento, esta planta necesita de los siguientes componentes. Necesita del sol, o sea, la energía solar,
necesita del dióxido de carbono y necesita del agua y las sales minerales. Primero, la planta absorbe el agua y las sales minerales en la parte de la raíz. Al absorber el agua y las sales minerales van a subir por el tallo, que tiene un conducto que va a llegar hacia las hojas. Y las plantas van a absorber el dióxido de carbono que se encuentra en nuestro medio ambiente. O sea, toda esa contaminación que está en nuestro medio ambiente va a ser absorbida por nuestras plantas. Y ellas en la noche van a fabricar, bueno, me estoy olvidando acá también, que necesita también la energía solar. Al tener todos los componentes, la planta va a fabricar su propio alimento. Y mayormente lo va a hacer en la noche. ¿No? Al fabricar su propio alimento, ¿en qué nos beneficia a todos los seres humanos? Que las plantas van a liberar un oxígeno pues limpio, ¿no? Van a limpiar también al absorber el dióxido de carbono, van a limpiar nuestro medio ambiente. Te das cuenta qué importante es la planta, y si en el mundo habría o sembraríamos cantidades de plantas, en estos momentos nuestro planeta no estuviese tan contaminado, pero a veces no la tomamos en cuenta, no la valoramos, e incluso la estamos extinguiendo, ¿no? Desapareciendo las plantas. En lugar de ellas ahora encontramos grandes edificios, casas, comunidades, pueblos, ciudades, y ya las plantas se están dejando de lado. Pero hay que tener en cuenta qué importante es la planta en su medio ambiente, y que si todos la valoraríamos y todos sembraríamos una planta, esta contaminación tan terrible que está ocurriendo en nuestro medio ambiente puede mejorar. Bien, vamos a hablar sobre la clasificación de las plantas. Recordemos que en el mundo hay diferentes plantas de diferentes formas, pero vamos a hablar ahora de la clasificación por su tamaño y por su utilidad. Por su tamaño encontramos con los grandes árboles, ¿no? ¿En qué país no encontramos árboles? Diferentes árboles de diferentes tamaños, ¿no? Recordemos que un árbol pues es un árbol pues grande, ¿no? Mayormente entre 5 o 6 metros, quizás hasta más. Tenemos los arbustos, tenemos las hierbas, ¿no? Eso es lo que mayormente se encuentra cuando uno viaja o cuando se va pues, a lugares donde hay bastante vegetación. Y por su utilidad tenemos las plantas que nos dan los alimentos que cada día nosotros llevamos a la mesa, ¿no? Por ejemplo, la castaña cebada, las plantas, por ejemplo, como la papa, las habas, el maíz, en sí, todos los alimentos que podemos encontrar y que son comestibles, que son vegetales. También tenemos las plantas medicinales, ¿no? Cuántas plantas que no solo en un dolor de estómago, como acá tenemos acá la manzanilla, la hierbabuena, ¿no? Tantas plantas que antiguamente nuestros antepasados usaban para sanarse, para curarse de alguna dolencia, ¿no? Y tenemos las plantas ornamentales, las plantas que embellecen, ¿no? nuestra casa, ¿no? Como son las flores, las margaritas, ¿no? Son plantitas que siempre la vamos a tener en nuestra casa para embellecernos, o vas a coger una planta ornamental simplemente para hacer un regalo, ¿no? Que son hermosas, son bonitas, y bueno, pues esta es la forma como se clasifican las plantas. Bien, vamos a ver ahora la utilidad de las plantas. Como ya hemos hablado sobre su clasificación, mayormente ahora vamos a hablar sobre la utilidad de las plantas. Tenemos utilidad alimenticias, medicinales, industriales y ornamentales, ¿no? Como ya les he dicho anteriormente, se clasificaban en dos formas, por su tamaño y por su utilidad. Ahora vamos a hablar netamente sobre la utilidad de las plantas. Recordemos que las plantas son los seres vivos que nos brindan, ¿no? Alimentos vegetales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una gran cantidad de verduras, frutas,
que el ser humano cada día consume. ¿Y quien nos brinda todo eso?